Buen día, mi nombre es Luis Eduardo Helves, estudiante de la UNAD, Ingeniería de Telecomunicaciones, curso de instrumentación. Este es mi carnet del grupo 20303851. Vamos a presentar el video de la unidad 3, tarea 3. Continúan mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Jonathan Fernay Pinzón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es mi documento de identidad y como le dijo el compañero Luis, el siguiente video es para la tarea 3 del curso de instrumentación. Mi nombre es John Alexander Peña, compañero de ellos. Entonces vamos a comenzar este número de cédula. Vamos a comenzar con la explicación de la tarea punto 3. Diseñar y simular en software CAD un sistema de instrumentación en el cual, primero, implemente un sensor de identificados en el paso 2, simule su funcionamiento y diseñe una etapa de ecuación en la cual obtenga salida de una escala de 0 a 5 voltios. Se sugiere usar una AD620 u otro amplificador de instrumentación. Puede realizar las adecuaciones que considere necesarias para obtener la salida solicitada. Supongamos que la temperatura son 40 grados. Entonces, como sabemos, 10 milivoltios equivalen a 1 grado centígrado. 40 grados centígrados ¿a cuánto equivale? Esto nos dio un resultado de 0.4 voltios. Entonces, de acuerdo con los cálculos anteriores, podemos observar que el sensor, al estar en una temperatura de 40 grados centígrados, se obtiene un voltaje de 0.5 voltios. La idea es que nuestro valor de 5 voltios, por lo cual aplicaremos la siguiente etapa de amplificación, y para esto vamos a utilizar el amplificador AD620. Se debe conocer la ganancia dividiendo el valor final sobre el valor arrojado por el sensor. Entonces eso nos dio un valor de 12.5 voltios. Entonces ahora necesitamos hallar la resistencia de ganancia. Entonces utilizamos la ecuación que nos dice que la ganancia es igual a 49.4 kiloohmios sobre resistencia de ganancia más 1. Despejamos resistencia de ganancia y esto nos da un valor de 4.29 kiloohmios. Acá podemos observar en la simulación los 4.29 kiloohmios y los 5 voltios que pues, nos está proponiendo la guía. Esta parte ya ahorita la podemos apreciar de mejor forma con nuestro compañero. Segundo, implementa un sistema de visualización por LEDs para la escala de 0 a 5 voltios a través del circuito LM3914. Asumimos que el valor de la resistencia 1 es 1 kiloohmios, entonces ya tendríamos ese valor y lo podemos reemplazar en nuestra ecuación. Ahora vamos a hallar el valor de la resistencia 2. Entonces 5 voltios es igual a 1.5 por 1 más la resistencia 2 sobre 1000. Entonces aplicamos las reglas de la ecuación, pasamos la resistencia 2 al otro lado donde lo vamos a hallar y esto nos da un total de 3000 ohmios, lo que es igual a 3 kiloohmios. Ahora el paso que vamos a realizar es determinar los niveles de voltaje, recordando que el circuito integrado controla 10 LEDs, lo que quiere decir que debemos dividir los 5 voltios en 10 diodos. La fórmula quiere decir que los 5 voltios dividido 10 diodos nos dan un igual de 0,5 voltios. Entonces, esto nos quiere decir que cada diodo tiene un valor de 0,5 voltios, como lo mostramos en la tablita de abajo. La escala va a ser de 0,5 voltios, entonces los primeros 0,5 voltios nos enciende el primer LED. El máximo, que son 5 voltios, nos debería encender el máximo, que son los 10 LED, y así es proporcionalmente al voltaje que tengamos. Listo, pues como tal este es el pantallazo del circuito que montamos. Y ahorita lo vamos a ver en la simulación. Y por último, esta es la implementación del Arduino, esta es la configuración que realizamos de la tarjeta. Y pues vamos a empezar con la simulación. Aquí tenemos entonces la simulación montado en Proteus. Es un circuito armado con 3 circuitos independientes que fueron unidos. Inicialmente tenemos un sensor de temperatura que va a ir desde 0 hasta 40 grados. Este valor de salida va a ser amplificado por un AD620, un amplificador operacional, en donde vamos a estar midiendo la salida de voltaje con el voltímetro. El circuito que tenemos abajo, que es el LM3914, es el que nos va a mostrar por medio de los LED el aumento de temperatura con la tabla que ya habían mostrado los compañeros, en donde se va a encender el primer LED a 0,5 voltios, 5 LED con 20.5 voltios y a 40.5 voltios los 10 LED completos. El circuito de Arduino está también alimentado por la salida del amplificador operacional,
y con la programación que mostró también el compañero en el documento, pues estaremos visualizando en el LCD el voltaje que estamos midiendo con el voltímetro directamente sobre la operacional. Entonces, compañero Jonathan, podemos encenderlo para mostrar que en 4 grados. En 4 grados estamos teniendo una salida de voltaje directamente desde el sensor de solamente 0,041 milivoltios, pero el operacional me lo sube a 0,52 voltios. Esto efectivamente me está encendiendo un solo LED, como lo mostrábamos en la tabla, y el Arduino me está mostrando que mi voltaje efectivamente es de 0,52 voltios. Subámoslo por favor a 20,5 voltios. Lo vamos a hacer manualmente, ya que el simulador tiene un problema con el tiempo de cálculo y probablemente se puede dañar el simulador. Aquí lo tenemos ya manualmente con 20,5 de temperatura. Esto nos da una salida en voltaje del operacional de 2.59. Efectivamente nos enciende 5 LEDs y el Arduino también nos está mostrando el mismo voltaje. Ahora vamos a subirlo hasta la temperatura máxima, que son 40 grados, 40.5. Si lo colocamos en 40.5, efectivamente vemos que nuestra salida de voltaje es de 5,10 voltios y todos nuestros LED están efectivamente encendidos. El Arduino también nos está mostrando en el LCD la misma cantidad de voltaje. Con esto finalizamos entonces la presentación de este trabajo y esta tarea con el circuito armado y funcionando. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias a todos, que estén muy Gracias. bien.